Hola, bienvenidos a la tercera parte del video de transformadores de potencia. Hoy explicaremos la determinación de parámetros en el modelo del transformador y resolveremos un ejemplo. Comencemos. Circuito equivalente de un transformador. Un transformador presenta tres circuitos equivalentes. Uno referido al lado de la carga, otro visto desde la fuente y uno visto desde ambos lados. Circuito equivalente de un transformador monofásico. Para modelar el circuito equivalente de un transformador monofásico, debemos poder identificar el lado de alta y el lado de baja tensión del transformador. Para esto existen diferentes formas de hacerlo, como ver el tamaño de los vouchings del transformador. Si los vouchings son grandes, este es el lado de alta tensión. Si los vouchings son pequeños, este es el lado de baja tensión. Ver la sección transversal del conductor. Si el conductor es grueso, este es el lado de baja tensión. Si el conductor es delgado, este es el lado de alta tensión. Medir la resistencia en la bobina dentro del transformador. Si existe una alta resistencia, este es el lado de alta tensión. Si existe una baja resistencia, este es el lado de baja tensión. Modelo del transformador monofásico en régimen permanente. El circuito equivalente de un transformador monofásico de dos enrollados que opera en el régimen permanente presenta los siguientes parámetros. R1 es la resistencia efectiva del devanado primario. X1 es la reactancia de dispersión del devanado primario. RF es la resistencia para modelar las pérdidas en el núcleo. En el caso ideal, la resistencia tiende a infinito. XM es la reactancia de magnetización. En el caso ideal, la reactancia tiende a infinito. X2 es la reactancia de dispersión del devanado secundario. R2 es la resistencia efectiva del devanado secundario. Además, E1 es la tensión inducida en el primario. E2 es la tensión inducida en el secundario. I1 es la corriente de entrada del primario. I2 es la corriente secundaria. B1 es el voltaje aplicado al primario. B2 es el voltaje en los bornes del secundario. I∅ es la corriente de excitación. IM es la corriente de magnetización. IF es la corriente para modelar el efecto de las pérdidas en el hierro. N1 es el número de vueltas en el enrollado primario. N2 es el número de vueltas en el enrollado secundario. A es la razón de transformación. Determinación de parámetros. Para determinar los parámetros del circuito equivalente del transformador, se realizan los siguientes ensayos. Medición de resistencia. Ensayo de cortocircuito. Ensayo de vacío. Medición de resistencia. Esta medición se realiza en continua y sirve para medir la resistencia. Para esto, se realizan mediciones de las corrientes y voltajes en continua, y así por la ley de Ohm obtener los valores de las resistencias. Se realiza un promedio de las resistencias, así se obtiene la resistencia óhmica equivalente. Se calcula la resistencia efectiva o de corriente alterna del devanado, que es igual al factor del efecto Skin por la resistencia óhmica. K es el factor que modela el efecto Skin, y la mayoría de las veces es aproximadamente igual a 1.1. Ensayo de cortocircuito. Se cortocircuita un lado del transformador, de preferencia el lado de baja tensión, y al otro lado se le aplica una tensión regulable,
hasta que circule una corriente nominal. En estas condiciones se mide el voltaje, corriente y potencia de entrada. Cabe recalcar que el ensayo se puede hacer en cualquiera de los dos lados del transformador, pero por razones de seguridad se debe trabajar con pequeñas corrientes. Es decir, que este ensayo se debe determinar los parámetros en el lado de alta tensión. Para esto se debe cortocircuitar el lado de baja tensión. Luego, el circuito equivalente del transformador en condiciones de cortocircuito es: debido a que el voltaje de entrada es tan bajo durante la prueba de cortocircuito, la corriente que fluye por la rama de excitación es despreciable. Es decir, se puede despreciar la rama shunt. Entonces, toda la caída de voltaje en el transformador se puede atribuir a los elementos en serie en el circuito. Se procede a obtener la resistencia equivalente del circuito en serie. Es así que la resistencia equivalente es igual a la suma de la resistencia efectiva en el lado 1 más la resistencia efectiva en el lado 2 referida al lado 1. Además, se calcula la reactancia de dispersión equivalente, que es igual a la suma de dispersión del lado primario más la reactancia de dispersión del lado secundario referida al lado 1. Después de realizar las mediciones de corriente, voltaje y potencia en el lado 1, obtenemos los valores de la resistencia equivalente y la reactancia equivalente mediante las siguientes ecuaciones. Ahora tenemos los valores de resistencia equivalente y reactancia de dispersión equivalente. Además, como R1 se midió en el ensayo de medición de resistencia, la resistencia del secundario referida al primario se puede obtener como: cuando no se realiza el ensayo en continua, se utiliza este criterio. Las reactancias de dispersión se pueden calcular mediante el siguiente criterio. En resumen, ensayo de vacío. En este ensayo estamos frente a un transformador sin carga, vacío. De preferencia, se deja el lado de alta tensión en vacío y se aplica tensión nominal al otro lado. En este lado se encuentran los instrumentos de medición. En estas condiciones medimos el voltaje con un voltímetro, la corriente con un amperímetro y la potencia con un wattmetro. Luego, el circuito equivalente en vacío es: como no existe carga, es decir, el circuito está abierto en el lado 2, la resistencia del lado 2 referida al lado 1 y la reactancia de dispersión del lado referida al lado 1 son despreciables. De esta forma, el circuito equivalente queda de la forma: como se quiere obtener un R equivalente y un X equivalente, se lleva el circuito paralelo presente en la rama shunt a un circuito serie cuyas componentes son R y JX. Después de realizar ese cambio, tenemos el siguiente circuito, serie equivalente, donde tenemos la resistencia equivalente y la reactancia equivalente en serie. Las ecuaciones de la resistencia equivalente y la reactancia equivalente son: mediante las ecuaciones de potencia obtenemos los valores de la resistencia equivalente y reactancia equivalente. Como R1 se obtuvo de los ensayos anteriores, entonces, como X1 se obtuvo en el ensayo 2, entonces, con los valores obtenidos de R y X podemos obtener la resistencia que modela las pérdidas en el núcleo y la reactancia de magnetización. Observemos que la prueba de circuito abierto o vacío se realiza en el lado de bajo voltaje del transformador y la prueba de cortocircuito comúnmente se realiza en el lado de alto voltaje.
De este modo, la resistencia que modela las pérdidas y la reactancia de magnetización por lo general se encuentran referidos al lado de bajo voltaje. Y la resistencia equivalente y la reactancia equivalente por lo común se refieren al lado de alto voltaje. Todos los elementos se deben referir al mismo lado, ya sea de alto o bajo voltaje, para así poder crear un circuito equivalente final. Ejercicio de determinación de parámetros. Enunciado. Los ensayos realizados a un transformador monofásico de 10 kVA de 230 a 2300 V han dado los siguientes resultados. Ensayo en vacío. Las medidas se realizan en el lado de baja tensión. El voltaje es de 230 V. La corriente es de 0,45 A. La potencia es de 70 watts. Ensayo de cortocircuito. Las medidas se realizan en el lado de alta tensión. El voltaje es de 120 volts. La corriente es de 4,5 A y la potencia es de 240 watts. Para este ejercicio se nos pide calcular los parámetros del circuito equivalente. Para resolver el ejercicio debemos ordenar los datos que tenemos, como la potencia nominal que se nos da, que esta es igual a 10 kVA, la relación entre los voltajes del transformador, que va de 230 a 2300 volts, además de los datos obtenidos en el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Resolución. Antes de resolver el problema, obtenemos las tensiones y corrientes del primario y del secundario. Sabemos que el voltaje nominal en el primario es igual a 230 volt y que el voltaje nominal en el secundario es igual a 2300 volt. Con la ecuación que dice que la corriente es igual a la potencia nominal dividida por el voltaje nominal, obtenemos las corrientes nominales del primario y del secundario. Entonces la corriente nominal en el primario es igual a 43,5 A y la corriente nominal en el secundario es igual a 4,35 A. El circuito equivalente de un transformador es: los parámetros que se necesitan calcular para definir el circuito equivalente son la resistencia que modela las pérdidas y la reactancia de magnetización. Estas se obtienen del ensayo en vacío, y la resistencia equivalente y la reactancia equivalente. Estas se obtienen del ensayo en cortocircuito. Ensayo de vacío. El enunciado indica que el ensayo de vacío se ha realizado en el lado de baja tensión, que en este caso es el primario, porque en este transformador el primario tiene una tensión asignada o nominal inferior a la del secundario. Por lo tanto, durante este ensayo el transformador se ha alimentado por el primario, que es donde se han realizado las medidas, y se ha dejado el secundario en circuito abierto. En estas circunstancias, el circuito equivalente se reduce al indicado, y el diagrama vectorial del transformador es el siguiente. Si el ensayo se ha realizado por el primario, los datos que suministra el enunciado son voltaje nominal en el primario, que es igual a 230 volt, corriente en el ensayo en vacío, que es igual a 0,45 A, y potencia en el ensayo en vacío, que es igual a 70 watts. Para obtener los parámetros se empieza por calcular la corriente de pérdidas en el hierro. Para esto calculamos la potencia sub 0, que es igual al voltaje nominal primario por I sub 0 por el coseno de phi sub 0, y esto es igual al voltaje nominal primario por la corriente de pérdidas en el hierro. Entonces, IF es igual a P sub 0 dividido en el voltaje nominal primario,
y esto es igual a 0,304 amperes. Del diagrama vectorial del transformador se deduce que la corriente de magnetización IM se puede calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Es así que la corriente de magnetización es igual a 0,332 amperes. Ahora que tenemos las corrientes IF y I sub M, el cálculo de RF y de XM se realiza de la siguiente manera. Primero se aplica la ley de Ohm. Entonces, la resistencia por pérdidas en el hierro es igual al voltaje nominal primario dividido entre la corriente por pérdidas en el hierro. Y esto es igual a 757 ohms. Para calcular la reactancia de magnetización, esta se calcula de la siguiente forma. La reactancia de magnetización es igual a al voltaje nominal primario dividido entre la corriente de magnetización, y esto es igual a 693 ohms. Ensayo de cortocircuito. El enunciado indica que el ensayo de cortocircuito se ha realizado en el lado de alta tensión, que en este caso es el secundario, porque en este transformador el secundario tiene una tensión asignada superior a la del primario. Por otra parte, se comprueba que en este ensayo la corriente que circula por el secundario, que es 4,5 amperes, es diferente de la que se asigna, que es 4,35 amperes. Esto significa que los datos que proporciona el enunciado son los siguientes. Voltaje secundario de cortocircuito, que es igual a 120 volts. Corriente secundaria de cortocircuito, que es igual a 4,5 amperes. Y potencia de corto, que es igual a 240 watts. Como todas las expresiones explicadas en la teoría se han deducido suponiendo que el ensayo se realiza alimentado por el primario, lo primero que se va a hacer es calcular las medidas que se hubieran obtenido si el ensayo se hubiera realizado por el primario. Entonces tenemos que M es igual a la división del voltaje de corto 1 partido en el voltaje de corto 2, y esto es igual a la corriente secundaria de corto partido entre la corriente primaria de corto. Entonces tenemos que el voltaje primario de corto es igual a M por el voltaje secundario de corto, y que la corriente 1 es igual a la corriente 2 de corto partido entre M. Entonces el voltaje primario de corto nos queda igual a 12 volts y la corriente primaria de corto nos queda igual a 45 volts. Además, la potencia de corto es igual a 240 watts. A continuación, se van a calcular las medidas que se hubieran obtenido si el ensayo de cortocircuito se hubiera efectuado con la corriente asignada. Entonces, el voltaje primario en cortocircuito es igual al voltaje sub 1 corto por la corriente nominal primaria partida entre la corriente primaria de corto, y esto es igual a 11,6 volts. La potencia en cortocircuito es igual a la potencia corto por el cuadrado de la división de la corriente nominal primaria partida entre la corriente primaria de corto, y esto es igual a 224,3 watts. Ahora se trabajará como si el ensayo de cortocircuito se hubiera realizado midiendo por el lado primario, haciendo funcionar el transformador con la intensidad asignada y, si las medidas obtenidas fueran, voltaje primario en cortocircuito igual a 11,6 volts, la corriente nominal primaria igual a 4,35 amperes y la potencia en cortocircuito igual a 224,3 watts. Cuando el transformador se alimenta a la tensión asignada, la corriente de vacío es pequeña comparada con la corriente asignada, del orden del 0,6 a 8% de la corriente nominal primaria. Durante el ensayo de cortocircuito del transformador se alimenta con una tensión reducida, que no es superior al 15% del voltaje nominal primario, lo que da lugar a una corriente de vacío todavía mucho menor que la tensión asignada.
En estas condiciones se puede despreciar la corriente de vacío con respecto a la corriente primaria y el circuito equivalente se reduce a la siguiente forma. Entonces, el triángulo de impedancias del circuito queda representado de la siguiente forma. Entonces, del triángulo de impedancias se tiene que la impedancia de cortocircuito es igual a del circuito equivalente del transformador en cortocircuito, y aplicando la ley de Ohm se obtiene que la impedancia en cortocircuito o la impedancia equivalente es igual al voltaje primario en cortocircuito dividido entre el voltaje nominal primario, y esto es igual a 0,267 ohms. Una vez obtenida ZCC o Z equivalente, se procede a calcular la resistencia equivalente o la resistencia en cortocircuito a partir de la potencia activa consumida en el ensayo. Entonces, la potencia consumida en el ensayo es igual al producto de la resistencia en cortocircuito por la corriente nominal primaria al cuadrado. Entonces, despejando la resistencia en cortocircuito o resistencia equivalente, se tiene que es igual a 0,119 ohms. Del triángulo de impedancias se deduce que la reactancia equivalente se puede calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, la reactancia equivalente es igual a 0,239 ohms.